Agustín Rossi aquí en Final Abierto, el ministro de Defensa de la Nación, el hombre clave de Santa Fe del kirchnerismo, nos va a venir a hablar de todos los hechos políticos que han sucedido en estos días, muy relevantes, la enfermedad de la presidenta, la operación de la presidenta, los episodios de violencia sobre la casa del gobernador Antonio Bonfatti aquí en la provincia de Santa Fe. Agustín Rossi aquí en Final Abierto. En Final Abierto hoy, Agustín Rossi, ministro de Defensa, nombre clave del peronismo y del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, para hablar de muchos temas, muchas cosas que están sucediendo en el medio de una campaña electoral, además nacional. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por estar acá. Decíamos antes de la nota, decimos cuántas cosas que pasan y no para celebrar, ¿no? La enfermedad de la presidenta, la situación política que ocurrió en los días previos a que suma Vudú, ahí hubo una especie de operación sobre la posibilidad de que Vudú tome la presidencia de la Nación, que fue muy notable, luego se articuló, pero me parece un dato de ese momento, no sé cómo lo ves. Luego la situación provincial, la cuestión de las bandas narco, balean la casa del gobernador. Dos temas que son distintos, tal vez tengan algo en común. ¿Cómo es que los podemos encarar primero uno después el otro? Un café también. Bueno, me parece que son temas distintos, pero bueno, pero que ciertamente han tenido un impacto durante todos estos días, digamos, ¿no? En primer lugar, bueno, celebrar que la presidenta ya está en camino de recuperación. La presidenta fue dada de alta el día domingo y la verdad que está en Olivos ya, a todos nosotros nos pone muy contentos, digamos, ¿no? Contentos por ella y desde el punto de vista institucional también, ¿no? La intervención quirúrgica ya tuvo lugar, la recuperación de la presidenta es excelente, tendrá que seguir con todos los pasos que los médicos indican, pero vamos en el sentido de la recuperación y eso es, en términos personales, una muy buena noticia, porque todos nosotros la queremos mucho a la presidenta, y en términos políticos institucionales también, me parece que la titular del Poder Ejecutivo con todo lo que eso significa, digamos. ¿Hubo una embestida destituyente ahí en esos días, ese fin de semana? Hubo toda una cosa desagradable de algunos medios de comunicación, de algunos comunicadores, que generaban incertidumbre, digamos, ¿no? Y descalificaban lo que era natural y obvio, que era que en una situación de esta característica el reemplazo de la presidenta tenía que serlo el vicepresidente, ¿no? Y con toda la campaña de deslegitimación intentaban generar algún tipo de zozobra sobre la figura del vicepresidente de la Nación, que yo quiero decir con claridad, digamos, Vudú no está ni siquiera procesado. Está denunciado en una cantidad de causas. Investigado en una cantidad de causas y ni siquiera está procesado. Y fijémonos las distintas varas, digamos, ¿no? Yo la semana pasada estuve en Córdoba porque celebramos un nuevo aniversario de la fábrica argentina de aviones y anunciábamos un modelo que lo teníamos allí expuesto del Pampa 3, que es un avión de entrenamiento avanzado y de operaciones tácticas que vamos a fabricar íntegramente en FADEA. Y ahí me comentaban de los dos principales candidatos que tiene la provincia de Córdoba están procesados, Schiaretti y Aguate. Tienen procesamiento por parte de los jueces correspondientes, y lo mismo sucede con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que está procesado por la causa de las escuchas. Entonces, ninguna de esas circunstancias son expuestas con el mismo grado de virulencia que se exponen en el caso de Vudú. Y la verdad es que en esto también yo quiero decirlo con claridad, independientemente de la valoración política personal que les pueda causar a muchos o a pocos la figura de Amado Vudú, la República tiene instituciones, y cuando uno dice defender la República tiene que defender esas instituciones, y lo que tiene previsto las instituciones y la Constitución Nacional es que cuando la presidenta
temporariamente tiene que dejar el ejercicio del Poder Ejecutivo, asuma el vicepresidente. Entonces, sí, no se puede pararse siempre, envolverse con la bandera de la defensa republicana y después cuando la República toma decisiones que no te gustan, entonces estrujás esa bandera. Claro. Digamos, ¿no? Esto me parece no sé, Agustín, ¿cómo lo ve? Me parece que hay un elemento positivo en ese sentido para rescatar que la dirigencia política en general no se sumó, me parece, a la embestida esa de los medios respecto de que Vudú no podía asumir porque estaba, digamos... Como sí, que, es cierto, la dirigencia hubo política hubo una fractura en eso. Tuvo mayor madurez que estos grupos mediáticos, que esos sí van por todo, ¿no? Digamos, no tienen ningún límite. Como dijo la presidenta, ¿no? En el último reportaje que hizo con Rial, de Mañeto y de Clarín, espero cualquier cosa, claro, digamos, ¿no? Me imagino cualquier cosa, así que me parece que es así, pero ciertamente esto que vos destacás es una señal valorable. Sí, me parece que la sociedad también en algún punto acompañó, digamos, no se sintió bueno, esa tensión yo creo que lo bueno es que justamente hace una semana, 10 días, 9 días que la presidenta se tuvo que internar por esta situación y el gobierno siguió funcionando sin ningún tipo de inconveniente. Los ministros seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, redoblamos nuestra agenda, no apareció que la gestión estuviese aminorada, ni nada que se le parezca. Cada uno seguimos trabajando con lo que teníamos que hacer coordinadamente y esto me parece que es un buen dato para el gobierno y para el conjunto de la sociedad. Los principales candidatos, Jorge Oday, Martín Insaurralde, Tayana Filmus en Capital, ya no podrán contar con la presidenta parada ahí en un acto de cierre de campaña, digamos que por ahí era una expectativa que tenían en esta última semana, en estos últimos 10 días. Eso como que plantea un escenario nuevo, no sé si era mejor o peor para los candidatos. No, indudablemente la presencia de la presidenta en forma activa siempre potencia a los candidatos electorales. De hecho, si hay una coincidencia que ha aparecido en estas últimas semanas es que la imagen de la presidenta y la imagen de la gestión está cada vez más alta, digamos, ¿no? Y eso seguramente potencia, pero bueno, las cosas son como son. La presidenta tiene que seguir con toda la prescripción médica que le han indicado los médicos. Necesitamos que esté plenamente recuperada. Para que esté plenamente recuperada tiene que hacer cada uno de los pasos y para de esa manera encarar los últimos 2 años de su gestión con toda la potencialidad. Pero todo el mundo sabe que los candidatos del Frente para la Victoria son los que van a ir al Congreso a defender las posiciones políticas de la presidenta. Fijémonos en las sesiones que ha habido en estos días, la actitud de la oposición, ¿no? Primero, cuando mandamos un proyecto para bajar el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, votaron en contra. Vinieron diciendo permanentemente que había que bajar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, mejor subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y cuando la presidenta envía un proyecto al Congreso terminan votando. Rechazaban los modos recaudatorios, terminan votando en contra, digamos, ¿no? Y lo mismo con los modos recaudatorios, digamos, ¿no? Porque me acuerdo de muchos dirigentes decir lo que hay que hacer es gravar las transacciones financieras, el gobierno pone un proyecto de grabar las transacciones financieras, votamos en contra. ¿Por qué? Porque lo envía el gobierno, digamos, ¿no? Y lo mismo hicieron con el presupuesto, digamos, no acompañar una decisión institucional tan fundamental como es la posibilidad de la ejecución presupuestaria. Hay una frase en la entrevista que dio la presidenta que se difundió con el periodista Jorge Rial, que creo que la señalábamos antes, no sé si fuera de cámara o no, esta cosa de que Cristina dice, bueno, el kirchnerismo es mucho más que esta presidenta. Me parece que es una discusión que se abre. ¿Y cómo vos definirías esa cuestión? Ese mucho más que es el kirchnerismo. ¿Qué es ese mucho más que es el kirchnerismo, digamos? Bueno, yo creo que hoy es una construcción política y social, es una construcción que tiene valores, que tiene realizaciones, que tiene concreciones, que ya son parte del conjunto del poder popular, del conjunto de la sociedad, del conjunto colectivo. A ver, para decirlo de alguna manera, memoria y verdad y justicia en los juicios por derechos humanos.
fue un fuerte impulso del gobierno, acompañado por los organismos de derechos humanos, pero ya eso es propiedad colectiva del conjunto de los argentinos. Asignación universal por hijo es propiedad colectiva del conjunto de los argentinos. Hay valores culturales que se han instaurado durante estos 10 años que nos pertenecen absolutamente a todos. Y junto con eso apareció una nueva generación de dirigentes y una nueva clase dirigente que no tienen la mirada puesta ni la cabeza puesta en los 90, como pasó lamentablemente con muchos compañeros que se quedaron anclados en ese posicionamiento, sino que tienen una mirada puesta en una Argentina integrada a Latinoamérica, en una Argentina con autonomía, desendeudada, una Argentina industrializada, una Argentina con crecimiento económico, con inclusión social, con paritarias, con aumento del salario de los trabajadores, digamos, ¿no? Así que me parece que esa explosión, digamos, de dirigentes que están mirando a la Argentina desde un lugar también muestra que no solamente es, como dijo la presidenta, un hombre o una mujer, sino que mostramos en la Argentina que se podía gobernar de una manera absolutamente distinta de lo que se había gobernado en la Argentina durante la década del 90. Porque la realidad es que en los 80 y en los 90 había casi un imposibilismo histórico. Se decía, si no se puede gobernar de otra manera. Digamos, el gobernante, quizás como excusa, los más bien intencionados de la década del 90 te decían, y yo hago lo que puedo, pero no se puede hacer otra cosa, digamos, ¿no? Y no se puede hacer otra cosa significaba consagrar las diferencias, hacer una Argentina donde el predominio de las corporaciones económicas tuviesen condicionado absolutamente la vida social y política del país, digamos, ¿no? Ahora, el kirchnerismo mostró que se puede gobernar de otro lugar, mostró que se puede gobernar prescindiendo del poder corporativo, disciplinando al poder corporativo, mostró que se puede gobernar sin privilegios. Entonces me parece que todo eso es parte de una construcción hoy ya cultural y colectiva. Para terminar esta etapa de la charla, digo, ¿cómo pensás que la opción electoral en Santa Fe, que vino de una elección dificultosa también para Frente para la Victoria el 11 de agosto, pueda catalizar alguno de todos estos elementos que vos traés y hacerse representante de estos cambios de la Argentina? Esa lista que encabeza Jorge Obey, que tiene una diversidad de composición. A ver, ¿qué le faltó y qué desafío puede tener estos 10 días para que alcance un poco más de lo que no alcanzó? Nosotros tenemos un distrito complicado acá, digamos, ¿no? La única vez que la sociedad santafesina acompañó claramente al kirchnerismo fue en la elección del 2011 para Cristina presidenta, digamos, ¿no? Que inclusive Cristina gana en la provincia de Santa Fe, ganándole a Wiener, ¿no? Que era candidato a presidente, que tenía el efecto de la localía, ¿no? Claro. Después siempre nos costó y ahora estamos en un escenario político en donde hay 3 espacios, ¿no? Hay el oficialismo más consolidado, que gobierna, que tiene el gobierno provincial, gobierna las 2 principales intendencias, Rosario y Santa Fe, y 2 fuerzas políticas como el PRO y como nosotros que terminan de completar el panorama. ¿Cuál es el destino que yo creo que tiene que tener el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, el peronismo en la provincia de Santa Fe? Para mí, identificarse fuertemente con la presidenta, con la gestión de la presidenta y rescatar la gestión de la presidenta, digamos, ¿no? Me parece que allí radica la chance de éxito. Allí radica las chances de éxito, y transmitir claramente que si lo votan a Wiener o a Delcel, van a votar diputados que se van a ir a oponer a todo lo que se vote en la Cámara de Diputados de la Nación, digamos, y que el único que va a ir a defender las ideas y los valores de lo que expresa el kirchnerismo, el único que va a ir a defender las políticas de la presidenta va a ser la lista que encabeza Jorge Obey. Pasando a la provincia y retomando esa charla inicial, esa pregunta inicial, ocurrió un hecho gravísimo, balearon la casa del gobernador. Esto reflota por supuesto una discusión presente, que es la discusión del narcotráfico, el delito en la Argentina. ¿Cuál es tu valoración de eso? Estuviste en la conferencia de prensa que se repudió el acto. ¿Cómo se sigue con esta historia acá en Santa Fe? Bueno, varias reflexiones, digamos, ¿no? El gobernador el viernes a la noche, cuando sucedió el hecho, me llamó telefónicamente,
me informó del hecho, inmediatamente, bueno, obviamente me solidaricé y lo puse en comunicación con Sergio Berni, nuestro secretario de Seguridad, y con el jefe de gabinete, que se solidarizaron, nos solidarizamos con él y con su familia, digamos, ¿no? Porque estas cosas que suceden en los ámbitos familiares impactan en la estructura familiar, digamos, Claro. ¿no? Porque las balas fueron contra la casa. Lo dije el sábado, digamos, ¿no? Nosotros ya tenemos muchos años en esto y es como que tenemos que uno está curtido, digamos, ¿no? En este tipo de circunstancias, pero obviamente que cuando impactan en la estructura familiar genera algún tipo de turbulencia, por decirlo, o de Zozobra. o de zozobra, digamos, ¿no? El sábado como correspondía, pero además me parece que con un acto de muchísima generosidad de toda la dirigencia política y social, estuvimos junto con el gobernador, solidarizándonos, repudiando el hecho y marcando claramente que el combate contra las organizaciones narco tiene que ser sin concesiones, sin claudicaciones en la provincia de Santa Fe. En este tiempo, bueno, es público, yo he tenido diferencias importantes en algún momento con la política de seguridad. Las diferencias me parece que tenían que ver en ese momento con el diagnóstico. Nosotros desde hace 2 años y un poquito más, estábamos visualizando que la situación de las organizaciones narco era una situación grave en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente en la ciudad de Rosario. Me parece que el gobierno provincial fue cambiando, ¿no? Fue primero tratando de no darle el nivel de magnitud que tenía o no prestándole la suficiente atención, y me parece que hoy se ve un gobierno provincial con una mayor decisión y con una mayor cantidad de acciones, digamos, ¿no? Así que me parece que la fotografía del día sábado, que muestra una dirigencia sin fisuras a la hora del combate contra los narcos, es una muy buena fotografía y me parece que también que le da al gobierno toda la energía política como para que siga llevando adelante ese combate. Ahí había un problema, había como una disputa de competencias de la justicia provincial respecto a la justicia federal. Me parece que eso se tradujo en algún momento hasta en un problema político, ¿no? En la provincia de Santa Fe respecto de cómo combatir el narcotráfico. ¿Vos cómo ves? ¿Te parece que eso también es solución realmente? Me parece que o la sí, provincia que sigue teniendo hay una vocación de trabajar juntos, digamos. Yo creo que en esto, yo lo decía cuando era crítico con la política de seguridad, decía que mi enemigo ni mis adversarios eran los gobernantes en ese momento, sino que mis enemigos eran los narcos, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la mirada que hay que tener, digamos, ¿no? Si hay una investigación que realiza la Justicia Federal y que concluye en un operativo que realiza una Fuerza de Seguridad Federal y que desbarata un eslabón de alguna de las cadenas de las organizaciones narco, lo mismo digo para una investigación que realice la justicia provincial y que desbarata la Fuerza de Seguridad provinciales, el beneficio para la sociedad es exactamente el mismo. Entonces me parece que la dirigencia política tendríamos que tener la prudencia en los escenarios que se construyen mediáticamente para tratar de que todo confluya y se conjugue para tener el mejor resultado posible. Por último, el Ministerio de Defensa parece mucho más proactivo en el último tiempo, a partir de tu gestión. ¿Cuál es la decisión política que tomó la Presidenta de la Nación y la que vos seguramente compartís y llevás a cabo en el sentido de poner al Ministerio de Defensa en otro lugar del que estaba? ¿Esto es así o es simplemente una percepción, vamos a decir? No, la Presidenta cuando me designó a mí de Ministro de Defensa, marcó 3 o 4 pautas, digamos, ¿no? Bueno, creó 2 nuevas secretarías, una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa y otra Secretaría de Coordinación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia. O sea que jerarquizó 2 tareas. Tenemos un complejo industrial para la defensa importante, digamos, ¿no? 4 fábricas militares, la fábrica argentina de avión, el complejo
industrial naval con Tandanor y el Domecq García, una fuerte interrelación fundamentalmente con INVAP, que es la que nos hace todos los radares, que trabaja en mucha sintonía con el Ministerio de Defensa, digamos, ¿no? Entonces jerarquizó esto. También me marcó a mí una nueva etapa, de decir, me dijo, nosotros que hemos sido los que tenemos la autoridad política y moral de haber impulsado todo el tema de los juicios de memoria, verdad y justicia, tenemos también un imperativo histórico de darle un horizonte, un norte a las Fuerzas Armadas. Digamos, no podemos ser un país en donde las Fuerzas Armadas tengan un lugar marginal o sean espectadoras del proceso de construcción de la nación. Meterlas adentro, digamos, de la historia. El 85% de los integrantes hoy de las Fuerzas Armadas recibieron su sable de subteniente ya en democracia. Post-dictadura. Ya en democracia. Entonces, eso también me parece que abre un horizonte y un debate distinto, digamos, ¿no? El otro día a un colega tuyo le decía que después de estar 4 meses al frente del Ministerio de Defensa, siento que en los años anteriores se discutió mucho sobre la cuestión militar, pero poco sobre la política de defensa. Y que la Argentina tiene una política de defensa y que esa política de defensa tiene que ocupar un lugar en la agenda pública de nuestro país. Todo lo que significa el control aeroespacial, la cuestión de la ciberdefensa o la guerra cibernética, la protección de todo nuestro litoral marítimo del océano Atlántico, son 3 temas que, por ejemplo, estamos nosotros trabajando para que tengan una jerarquización o están dentro de nuestra jerarquización en lo que significa la política de defensa que tiene que tener la Argentina. Gracias, Agustín. No, muchas gracias a vos.